¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Se produjo la sesión en el Congreso de la República en la que se discutió la moción de vacancia contra el presidente Castillo. Los resultados ya son conocidos. La votación fue de 55 votos a favor de vacar al presidente Castillo, 54 votos en contra, 19 abstenciones, con lo cual no se alcanzó el número de mínimo de 87 votos que se necesitaba para que se aprobase la vacancia. La moción ya fue rechazada, ya fue archivada, y eso es historia. Pero el tema político no se ha solucionado con esta decisión del Congreso. En realidad, para ser lo más objetivos posibles, el presidente de la República está en una situación políticamente precaria. Algunos podrían decir ha resultado victorioso en este trance de la vacancia. Sí y no. Sí, porque claramente no fue vacado. Y definitivamente eso le da un cierto respiro para poder seguir como presidente. Pero es que él mismo, con sus acciones o sus inacciones, con sus contradicciones, si no las cambia, si no cambia este estilo de hacer las cosas, va a generarse él mismo, repito, no el Congreso, situaciones iguales o más complicadas que las que ha estado pasando en estos 8 meses. El problema político no solamente es con el presidente y su entorno, sus ministros, sus funcionarios, asesores, etc. El problema también, políticamente hablando, está en el Congreso. Ambas instituciones, la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo en general y el Congreso, están sumamente venidas a menos en la imagen pública. Encuestas de todo tipo demuestran que la gran mayoría está porque ambos, presidente y Congreso, se vayan. Y esto puede ir generando cada vez una mayor tendencia, una mayor aprobación, esta idea de que se vayan todos, lo cual sin duda tampoco es bueno para la estabilidad democrática y la institucionalidad. Pero es que quienes están en el Poder Ejecutivo, presidente y acompañantes y congresistas, no están haciendo la mínima tarea que corresponde en esta grave situación política en la que nos encontramos. Entonces, siempre, y esta es una línea que yo tengo, lo pueden revisar en todos mis videos, ¿no? Siempre, estrictamente dentro de la línea democrática, constitucional, institucional, de respeto a la ley, absolutamente, creo que las circunstancias sociales, económicas y obviamente las políticas van a ir generando en las próximas semanas, tal vez meses, ¿no? Elementos que van, creo yo, lamentablemente, y espero equivocarme, generando condiciones cada vez más agudas de conflicto, de discusión y de demostración de la falta de idoneidad de unos y otros. Del presidente, no en su legitimidad como presidente, que él siempre plantea ese argumento y sus defensores también. Ahí discute ya la legitimidad de su presidencia. Tampoco en el aspecto ideológico, que finalmente ni el propio presidente lo tiene claro, ¿no? Es un hombre de izquierda radical que no tiene claro qué significa eso en el siglo XXI, que tiene que depender de componendas con sus socios políticos, que son Perú Libre, el partido que lo llevó a la presidencia, Juntos por el Perú, y con algunas tácticas ya conocidas, que por cierto no se aplican solamente ahora, que se han aplicado anteriormente en anteriores congresos, de ir hacia ciertos congresistas con ciertos ofrecimientos, particularmente, pensando bien, de obras para sus regiones, en fin, pero que pensando mal podría llevar a muchísimas suposiciones. Y ojo, que por un tema parecido se obligó a renunciar al presidente Kuczynski. Entonces, esta situación la población la mira todos los días. Y lejos de tomar posición por uno o por otro, en realidad están cada vez más lejos de los dos, del presidente y del Congreso. Esta situación requiere realmente una reflexión serena dentro de las circunstancias, ¿no? Y una acción política
que tenga la madurez para entender que el Perú no puede tener esta agonía de a pocos, ¿no? Sangría lenta. ¿Sangría a qué? A su economía. ¿Sangría a qué? A su salud. ¿Sangría a qué? A su estabilidad económica, social y política, ¿no? La incertidumbre que sin duda genera todo lo que estamos viendo. En realidad, la decisión del Congreso mayoritaria de no vacar al presidente ha sido una decisión legítima, revela digamos, el estado de la calle tampoco está en una posición mayoritaria por la vacancia, hay que decirlo. No es que el 90% de la población quiera que se vaya el presidente sigue teniendo alrededor de un 30% de personas que continúan creyendo en él, ¿no? Y esa es una posición objetiva también. Y sí es cierto que hay 50, 60, 70, dependiendo de la encuesta y de la pregunta, que sí estaría de acuerdo con la vacancia. También es cierto que no confía en el Congreso. La pregunta que yo me he hecho en algún otro video es: ¿qué pasaría si hubiera salido la vacancia positiva? Viene la sucesión presidencial con la vicepresidenta Dina Boluarte. Ella dijo que iba a renunciar, pero nadie creyó eso. Y la pregunta era: ¿qué tipo de gobierno hubiera hecho la señora Dina Boluarte, ¿no? Y si hubiera habido la sucesión que sigue con la presidenta del Congreso, entonces vienen elecciones anticipadas, como fue con el presidente Paniagua en el año 2000, como fue con el presidente también de un gobierno de transición, Sagasti, hace un año, hace 2 años. Entonces, la situación no está resuelta, ni mucho menos, ¿no? Anécdotas mil en esta sesión del Congreso. Me di el trabajo, como seguramente algunos de ustedes, de escuchar una buena parte de los discursos. Hice un esfuerzo muy grande para estar atento a tantas palabras dichas y tan poco contenido. Con honrosas excepciones de algunos congresistas, la mayoría, lugares comunes, conceptos que ni siquiera se manejan bien, repeticiones de consignas más de corte ideológico, algunas en mayor sentido común, diría yo, pero obviamente la mayoría con un gran desconocimiento del entorno político mundial y peruano, y siempre con muletillas como 30 años de gobierno neoliberal, 200 años de república donde han dominado los ricos y no más pobres en un país rico, y cambio de constitución. Realmente da pena. Yo pensé, hace 2 o 3 congresos, me acuerdo, decía: no creo haber visto un congreso tan malo como el que estoy observando ahora. Pero me corrijo yo mismo. Creo que este congreso no deja de sorprendernos. Este es el peor de todos, lo que ya dice mucho, porque los inmediatamente anteriores eran malos, también con honrosas excepciones, pero malos en general, ¿no? Congresos que no han estado a la altura de las circunstancias políticas y las necesidades de la población. Congresos que han estado, me disculpan, pero rodeados de mediocridad, con claramente un voto preferencial que demuestra y demuestra que será un buen método democrático, ¿no? Pero que para el Perú, dado el nivel en el que nos encontramos, solo significa más mediocridad para el Congreso. Partidos políticos deshechos, sin reflejos, mirando el cálculo político del día en lugar de ver el horizonte, mirando cómo se hace para conseguir un voto más, un voto menos, una obra más, una obra menos, un ministerio o tal vez la posibilidad de un voto ahora en las elecciones regionales y alcaldías. Una miopía política extraordinaria, impresionante. Entonces, el gran tema, estimados amigos, no es solo que tenemos esta situación de vacancia presidencial o cierre del Congreso, o los dos, como piensa un buen porcentaje de la población en estos momentos, sino la pregunta es: ¿qué viene después? ¿O qué vendría después? ¿Saben qué? Después probablemente nadie se ha preparado seriamente para pensar y manejar el después.
Después, que es volver a lo que teníamos antes de la pandemia, el 2019, volver es a lo que teníamos antes de esta crisis política. Hay que mantener la estabilidad institucional, hay que mantener la democracia y la libertad como preceptos fundamentales, no negociables. Yo creo que también la estabilidad económica, el crecimiento y la inversión privada y pública. Eso deben ser consensos, fuera de ideologías, como ya muchos países han demostrado en el mundo, ahora recientemente y desde hace décadas. Pero, ¿cuál es el proyecto del Perú? ¿Qué queremos con nuestra educación? Dice el presidente, cambiar la Constitución. ¿Qué es lo que han hecho en la educación hasta ahora? Poner un nuevo sindicato de maestros. Eso es lo que han hecho. 8 meses con un profesor de presidente, dejando muy mal a los profesores, que hay muchísimos, miles de miles, muy buenos apóstoles de la educación, pero el presidente no es un buen representante, como el ministro de Salud no es un buen representante de los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay liderazgo, pero tampoco hay liderazgo al nivel adecuado, con esa proyección estadista en la oposición y en los partidos democráticos constituidos y en los que van a constituirse. No se ve todavía ese cambio. Si no salimos de esta politiquería barata de corto plazo, de cálculo político inmediato, de prebenda, de discusión bajo la mesa, estamos realmente condenados a seguir en esta crisis política y el país no aguanta, el país no resiste. Esto no es eterno. El gobierno del presidente Castillo usa recursos para los bonos que tienen que ir, para los subsidios, para todo lo que ofrece y a veces ni cumple, con recursos que se han generado en esos 30 años pasados, que ahora dice que son neoliberales, etcétera. Si no hubieran habido esos 30 años, no hubiera habido crecimiento. Y si no hubiera habido crecimiento, no hubiera habido recursos que hoy tiene sanamente el Tesoro Público para poder destinar a los sectores más pobres y afrontar estas circunstancias tan difíciles. Si no hubiera crecimiento, no tendríamos proyectos que son los que generan fundamentalmente el empleo hoy día y las exportaciones que ahora se jacta el presidente de haber estado en el momento en que se batía el récord, pero no por él, ni por su gobierno, sino por lo que se hizo en esos 30 años anteriores. Entonces, estamos en una situación muy complicada y eso es un problema muy serio, estimados amigos, muy serio. Y yo creo que en este momento tenemos todos que reflexionar seriamente para ver cómo encontramos un camino de salida de este problema que todos los días se complica más, de esta crisis, de este laberinto en el que nos han puesto unos y otros. Creo que tienen que surgir nuevos liderazgos. Y tienen que surgir nuevos liderazgos con nuevas ideas y con nuevos métodos, que no hay que inventarlos, sino mirar la realidad que tiene Perú y el mundo y empezar a pensar en el Perú de los próximos 10, 20 años y empezar a actuar desde ahora para llegar a ese objetivo. Esa es la visión que falta. Esa es la concepción que falta. Y para eso no solamente hay que tener ideas, preparación, sino ganas de hacerlo y no prebendas de corto plazo y no miedos y cálculos políticos que no sirven para nada porque están lejos de lo que quiere la ciudadanía. Esta es mi opinión sobre lo que viene luego de la decisión del Congreso respecto a la vacancia presidencial. No hemos mejorado y entramos en una situación que, si no cambian los actores protagónicos de esta escena, de este proceso, no está bien, no va a estar bien la situación de todos los peruanos.